Siempre que hablamos de Perú pensamos en Lima, Arequipa y Machu Picchu, evidentemente. Pero aunque muchos conocen Tacna, pocos hablan de ella. Y después de pasar 3 días aquí, te voy a contar qué es lo que sí o sí tienes que hacer en esta ciudad preciosa. El primer día decidí recorrer la ciudad en el Mirabús porque es súper práctico y partimos con la Catedral de Tacna, que la verdad es que es una construcción preciosa. Y de hecho creo que visitar la ciudad, pero mirándola como en perspectiva, siento que se ve aún más bonita. El arco parabólico también es un destino que sí o sí tienes que visitar. Está en la parte más céntrica de Tacna y siempre hay gente ahí tomando fotos que deben costar aproximadamente unos 10-15 soles. Después continuamos por la calle Bolognesi y la verdad es que a mí me gusta muchísimo porque es una calle principal de Tacna y hay mucha sombra, sobre todo para poder combatir estos días soleados que me tocaron a mí porque viajé a fines de febrero y la verdad es que aún hace muchísimo calor en la ciudad. Bueno, y ojalá te topes con alguna feria o alguna actividad porque siento que eso hace mucho más entretenido las visitas a las ciudades. Bueno, y después nos alejamos un poco del centro y llegamos al Parque Topiario, que es súper conocido, de hecho es como de las imágenes más referenciales de Tacna y se caracteriza porque hay muchas esculturas en árboles de animales. La verdad es que es súper lindo y la gente va a ese lugar como obviamente con los niños, pero también en estos días de calor, buscando un poquito esa sombra que nos va a permitir descansar y continuar con el día. Otra razón por la que es bien conocida esta plaza es porque hay una escultura donde los enamorados van a tomarse fotos. Como les decía, en el momento que yo pasé hacía mucho calor, pero normalmente ahí se hace fila para tomarse fotos. Una de las cosas que me gusta mucho de Tacna es que siento que sus plazas están muy bien cuidadas y que dentro de todo la gente cuida harto los espacios comunes y eso se agradece muchísimo al visitar un lugar. Para continuar con nuestro viaje nos alejamos aún más del centro y fuimos a una bodega que se llama Santa Elena y ahí nos hicieron una degustación de vinos. Y probamos el Borgoña y aquí me sorprendí muchísimo porque nosotros conocemos en Chile el Borgoña como la preparación de vino con frutillas frescas y allá es un tipo de vino si no me equivoco. Igual tiene como este sabor dulcecito muy característico del Borgoña que tomamos nosotros, pero acá te lo pueden vender en botella básicamente. Creo que tuvimos 3 degustaciones y la verdad es que para mí es suficiente. Siento que dentro de todo el horario del tour está súper bien aprovechado porque después continuamos recorriendo hacia las afueras de Tacna y pudimos pasar por Calana, por Pachía y en Pachía pudimos degustar el famoso pastel de choclo de Pachía, evidentemente. Y es súper distinto al pastel de choclo chileno porque este es como una especie de queque. Y después de andar un rato pudimos llegar al complejo arqueológico Micuya. Y lo entretenido es que aquí podemos recorrer el lugar que es muy bonito. A mí me inspiró muchísima paz. Pero lo más entretenido de todo es cruzar el puente colgante, que yo intenté grabar un poco el trayecto, pero la verdad es que estaba un poco difícil afirmarse mientras grababas. Así que dejé solo este pedacito para que pudieran ver cómo es el puente colgante. La guía nos explicaba un poco de qué se trataban estos jeroglíficos, pero yo no lo voy a hacer para que después ustedes conserven la sorpresa cuando visiten Tacna. Lo que más me gusta de estos tours es que si bien uno visita ciertos lugares puntuales que son como los más conocidos, creo que el camino igual se puede disfrutar muchísimo porque si de repente queremos conocer un poco un país, creo que alejarnos un poco del centro o de la ciudad misma nos va a hacer conocer cómo realmente vive la gente. Bueno, y lo último que visitamos fue el balneario de Calientes, que ahí básicamente es como una especie de centro de diversión y hay piscinas, hay lugares donde podemos comer, nosotros pasamos al baño ahí. La verdad es que me gustó porque siento que igual se pueden conocer distintos puntos y tenemos opciones de donde podamos querer visitar en algún momento. Nuestro segundo día partió tempranísimo porque el viaje era súper largo. Si bien el trayecto era bastante largo, yo lo disfruté muchísimo porque siento que conforme iba amaneciendo, iba descubriendo lugares cada vez más preciosos a los alrededores de la ciudad. Lo que primero visitamos fue el pueblo de Tarata, que tiene una iglesia que se las voy a mostrar un poquito más adelante, pero lo que más me gustó es que hace un par de semanas atrás había celebrado un carnaval y las calles estaban decoradas y la verdad es que se veían preciosas. Yo la verdad es que soy creyente que Tacna no se valora tanto como debiese.
Pero es un paisaje súper variado, de hecho, a veces íbamos subiendo y las terrazas de cultivo desaparecían para dar lugar a un espacio mucho más desértico y cuando creíamos que ya solo íbamos a ver desierto, volvían a aparecer los paisajes muy, muy verdes. Después de mucho avanzar, logramos llegar a las cataratas de Conchanchiri y son preciosas, de verdad que yo creo que es de los lugares más lindos que he visitado en Tacna. Siento que el agua, el paisaje dan muchísima paz, muchísima tranquilidad. Creo que es un espacio donde de verdad podemos desenchufar nuestro cerebro de estos días que son tan ajetreados. Creo que algo que puedo destacar muchísimo es que siento que entre guías colaboran harto entre los grupos. Entonces, cuando nosotros llegamos, los chicos que estaban antes que nosotros se retiraron para que pudiésemos disfrutar del lugar, nos pudiésemos tomar fotos, pudiésemos observar con muchísima calma cómo era el espacio y la verdad es que se agradece muchísimo porque siento que lo pude disfrutar a concho. Y quise grabarlo como de muchos ángulos porque siento que de verdad es muy lindo. Creo que es un paisaje que yo no me habría esperado encontrar en Tacna, mucho menos en Perú. Siento que tenía como otra percepción de los paisajes que podíamos encontrar. Y creo que lo bueno de todo esto es que pudimos disfrutarlo con muchísima calma y cuando llegó la hora de irse pude también hacer unas tomas que de verdad que siento que parece que el lugar fuese, no sé, el paraíso, se ve hermoso. Siento que de verdad es un lugar muy lindo y ojalá algún día lo puedan visitar. Después avanzamos a las termas y ahí sí nos pudimos bañar y la verdad es que aquí me desconecté un poco, pero les tomé estos videos con el teléfono para que pudieran observar lo lindo que es, pero lo mejor de todo es que el agua aquí sale caliente, entonces en verdad nos podemos bañar cuanto nosotros queramos. El tercer día partimos temprano, pero no tanto como el segundo, y nuestra primera parada fue el Mirador de los Cóndores, donde el guía nos explicó un poco de por qué se llamaba así, de cómo se comportaban los cóndores y de los mitos y leyendas que hay arraigados a estos lugares hermosos. Pero lo que más me gustó visitar fue la iglesia colonial de Tarutachi y aquí tuve la oportunidad de conversar con la esposa del mayordomo que lamentablemente no pudo estar presente porque se encontraba delicado de salud y era ella la que se encontraba cuidando las dependencias de la iglesia. Y a pesar de que tú seas o no creyente, yo siempre te voy a recomendar que visites las iglesias porque vas a poder aprender mucho de los lugares a través de ellas. Y además que albergan piezas de arte normalmente o incluso artesanía que la misma gente va fabricando. Entonces, la verdad es que siempre recomendado visitar iglesias. Y hablando de ellas, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a visitar la iglesia de Tarata? Bueno, ahora en el segundo día pudimos entrar a la iglesia con mucha más calma y la verdad es que la iglesia es preciosa y tiene como una arquitectura y un diseño completamente distinta a la de Tarutachi. Esta es un poco más moderna porque de hecho la remodelaron hace un tiempo. Y justamente es a eso que me refería cuando yo les decía que a través de las iglesias podemos entender, conocer cómo se comporta la gente, qué tan creyentes son, a qué santos les dedican sus plegarias y un sinfín de cosas. La verdad es que yo invito a quitarse el prejuicio y aunque no seas creyente, igual visita las iglesias. Y el último lugar que visitamos el tercer día fue el Camino del Inca, que si bien es un trekking que a mi gusto igual es un poco cansador, pero es porque yo no estoy acostumbrada a hacer trekking. Creo que vale la pena hacerlo, aunque creo que no es una buena idea ir con niños porque hay espacios que son muy angostos, espacios que son peligrosos, entonces la verdad es que yo no recomiendo ir con niños que sean menores de unos 10 años. Lo bueno es que el circuito es como circular, entonces no tenemos que devolvernos por el mismo lugar que bajamos, porque si no, de verdad que yo creo que me hubiese quedado allá. Este lugar alberga muchísimas leyendas, muchísimos cuentos y yo también recomiendo muchísimo visitarla, ponerle atención porque siento que también de estos mismos relatos podemos entender y desprender muchas cosas de la cultura de la gente que habita y ha habitado estos lugares tan bonitos. Creo que debe ser un trekking de aproximadamente una media hora. La verdad es que yo perdí un poco el sentido del tiempo en ese momento, pero la verdad es que también lo recomiendo porque siento que el paisaje alrededor también es muy lindo. Obviamente hay ciertos puntos de interés donde uno
llega y ahí te hacen ciertas explicaciones, pero la verdad es que el camino se disfruta muchísimo, es precioso. Este fue mi punto favorito de la caminata. No sé si tengo que explicarles tanto por qué, pero siento que las vistas eran muy, muy lindas. Y nada, aprecienlo ustedes con sus propios ojos. Creo que las terrazas de cultivo me sorprendieron muchísimo, se conservan muy, muy bien y por lo que nos explicaba el guía, son un sistema de regadío que funciona perfecto hasta el día de hoy. De hecho, en muchos lugares como que evitan que haya ciertos derrumbes estas terrazas. Yo las encuentro pero impresionantes. Creo que una de las razones por las que también me atrasé tanto respecto al grupo es porque cada cierto rato me detenía a grabar, a mirar, porque sentía que el paisaje era espectacular, sorprendente, muy, muy lindo. Bueno, y dentro del paisaje también nos acompañaron unos amigos perrunos que yo creo que eran de ahí porque eran muy ágiles, muy hábiles y se conocían el camino muy, muy bien. A este momento ya ni les explico la cantidad de sed que yo sentía, pero siempre recomiendo tomar agua de a poquitito, sobre todo cuando estamos en lugares con tanta altura. Lo bueno es que nuestro último punto fueron los baños de Putina, entonces ahí pudimos darnos un chapuzón, pero recomiendo ir bien preparada a este lugar porque igual está a todo el sol y el sol quema muchísimo, así que mucho bloqueador. Además hay unas piscinas que son un poquito más frías y otras que son un poquito más calientes. El precio de estos baños, la general vale creo que 10 soles y la otra no me acuerdo, pero recomendado aunque hace muchísimo calor. Y el último día no podíamos olvidar el mercado de Tacna. Es conocido porque se vende comida rica y barata. Creo que además puedes encontrar, por ejemplo, aceitunas, estos tecitos que se venden de repente en las ferias acá en Chile. Se pueden encontrar juguetes, un sinfín de cosas, incluso cosas que te hayan faltado a ti como viajero, puedes encontrarlas en el mercado de Tacna. Se encuentra por la avenida Bolognesi, no me acuerdo a qué altura, pero si tú preguntas, la gente siempre te va a indicar bien. Yo creo que en el mercado el cielo es el límite porque puedes encontrar de todo, puedes encontrar ropa, juguetes, fruta, chocolates, estos tecitos que a mí me gustan mucho, em, de lo que tú te puedas imaginar. La verdad es que yo no compré muchas cosas, pero siempre les recomiendo cotizar porque como hay mucha variedad, de repente igual se pueden ahorrar un poquito de dinero preguntando. Pero la verdad es que mi misión era ir a tomar jugo. No sabía por cuál decidirme, así que me pedí un jugo multifrutas que estaba delicioso. Creo que me costó como 12 soles y me dieron no uno, sino dos vasos de jugo. Tacna es mucho más que ir a comprar ropa y el arco parabólico con la catedral. Se pueden hacer un millón de cosas, así que si en algún momento tienes la oportunidad de visitarla, no lo dudes porque es precioso. ¿Y tú lo has visitado alguna vez? Déjame un comentario para saber tu experiencia. Nos vemos.